Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos a VisualData. Hoy crearemos este dashboard financiero usando Power BI, desde cero y paso a paso. El panel nos muestra el análisis financiero de un restaurante, el cual nos permitirá tener una visión general de la gestión del negocio. Hallaremos las ganancias, las ventas totales, el porcentaje de variación. Asimismo, crearemos un gráfico de línea y uno de columna. En el primero vamos a comparar el total ventas versus las ventas del año anterior por mes para un determinado año filtrado. En el segundo vamos a comparar las variaciones de ventas. Las diferencias de ventas por trimestre y semestre representados por dos gráficos de barras. Además, en la parte derecha tenemos dos tablas donde vamos a comparar las ventas totales, las ventas del año anterior, la variación, las ganancias para cada uno de los colaboradores, así como también para las categorías de productos que se ofrecen en el negocio. Por último, crearemos un gráfico KPI, el cual nos va a ayudar a analizar las ganancias que se obtuvo para un año seleccionado. Asimismo, lo podremos comparar con la meta de ganancia. Con ello podremos observar si hemos alcanzado o no la meta del negocio. Bien, si te gustaría crear este panel, quédate en el video y comencemos. En la descripción del video se les va a estar compartiendo el enlace donde van a poder descargar estos tres archivos. En el archivo de Excel están los registros fecha de todos los pedidos en el restaurante, desde el año 2018 hasta el 2022. Asimismo tenemos la mesa desde donde se hizo el pedido, el producto, la categoría del producto, el precio de venta, el costo, la ganancia y el código de personal. En la siguiente hoja están el código y el nombre de cada colaborador que laboran en el negocio. Y por último tenemos la tabla calendario. Asimismo, cada una de las tablas tienen un nombre asignado. El segundo archivo es una imagen en formato SVG. Y por último, un archivo de Power BI. En este vamos a encontrar las tipografías y paletas de colores que vamos a utilizar para crear el panel. Lo primero que haremos será conectarnos a una fuente de datos. En este caso seleccionamos libro de Excel. Seleccionamos las tablas de color azul. Hacemos clic en cargar. Lo que tenemos que considerar también son las relaciones entre las tablas. Para ello nos vamos a la vista de modelo. Aquí encontraremos la tabla de colaboradores.
y la de calendario. Ambas deben estar relacionadas con la tabla de datos. Para lograrlo, ubicamos el campo fecha de la tabla calendario y lo arrastramos hacia el campo fecha de la tabla datos. Y el campo código colaborador lo arrastramos hacia el código personal de la tabla datos. Ya están creadas las relaciones. Ahora importaremos el fondo de nuestro panel. Nos vamos a la vista de informe. Insertamos una nueva página. Este se llamará panel. Y desde la ficha ver, hacemos clic en formato. Nos vamos a la opción fondo del lienzo. Examinar. Seleccionamos la imagen. Y en nivel de transparencia lo ponemos a 0%. Listo. Activamos el panel de datos. Bien, empecemos creando la medida de total de ventas. Pero antes, como vamos a crear varias medidas, lo más recomendable es tenerlas dentro de una nueva tabla. Desde la pestaña Inicio, seleccionamos Especificar datos, le asignamos un nombre, y hacemos clic en Cargar. Ahora sí, el primer valor que hallaremos será el total de ventas. Damos clic derecho, nueva medida, le asignamos su nombre. Este será igual a la expresión sum y lo que queremos sumar es de la tabla datos la columna de precio venta. Insertamos una tarjeta. En agregar datos, seleccionamos la medida total ventas. Bien, ahora le daremos su formato al valor. En objeto visual, tamaño y estilo, desactivamos el fondo. Para el valor de globo, la fuente es dim, el tamaño de 30, el color será blanco y en mostrar unidades seleccionamos ninguno. Desactivamos la etiqueta de categoría y activamos el título. Este se llamará Total Ventas. La fuente será Arial, el tamaño de 14, de color blanco y lo alineamos al centro. Asignarle su separador de miles. Seleccionamos la medida, nos vamos a herramientas de medición y hacemos clic en la coma. Bien, el siguiente valor que hallaremos serán las ventas del año anterior. Insertamos una nueva medida,
Le asignamos su título. Este sería igual a calculate, donde la expresión será la medida total ventas, coma, en filtrar escribimos la expresión date at, el primer argumento que nos pide es date. Aquí seleccionamos de la tabla calendario la columna de fecha, coma, en número de intervalos, como queremos el año anterior, ponemos -1 y en intervalos seleccionamos year, insertamos una tarjeta, en agregar datos seleccionamos la medida ventas del año anterior. Bien, en formato desactivamos la etiqueta de categoría, activamos el título ventas del año anterior. Para asignarle su formato, lo copiamos del primer valor que hicimos asignarle su separador de miles. Seleccionamos la medida y hacemos clic en la coma. Para poder apreciar mejor los cambios de los valores para cada uno de los años, insertaremos un segmentador. En agregar datos, de la tabla calendario seleccionamos la columna de año. Nos vamos a la opción de configuración del segmentador. En estilo seleccionamos mosaico. Al final le asignaremos su estilo a este segmentador. Bien, el siguiente valor que hallaremos será la diferencia de ambos valores. Insertamos nuevamente una medida. Le asignamos su título. Este será igual a la resta del total ventas menos las ventas del año anterior. Insertamos una tarjeta. En agregar datos seleccionamos la medida diferencia. Desactivamos la etiqueta de categoría, activamos el título copiamos el formato y le asignamos su separador de miles. Bien, ya tenemos la diferencia del total de ventas para un año seleccionado menos las ventas del año anterior, que en este caso sería 2019.
Ahora necesitamos hallar la variación en porcentaje de estos valores. Insertamos una nueva medida. Este será variación de ventas. Este será igual a una división. Entre paréntesis dividimos la medida total ventas entre las ventas del año anterior. Y a este valor le restamos 1. Bien, insertamos una tarjeta. Le asignamos la medida. Y le damos su formato de porcentaje. En objeto visual, seleccionamos valor de globo. La fuente de este es DIN, el tamaño de 45, y para el color de este valor utilizaremos el formato condicional. Necesitamos que el color del valor cambie verde azulado para los positivos y rojo para los negativos. Bien, en estilo de formato seleccionamos reglas. ¿Y en qué campo debemos basar esto? Es en la variación de ventas. En reglas, si el valor es mayor o igual a menos 100 y menor a 0, el color de este será el siguiente. En hexadecimal escribimos el siguiente código: numeral F03 F3B. Insertamos una nueva regla y si el valor es mayor o igual a 0, y menor a 100, el color de este, escribimos numeral 4EF5E5. Listo. Aceptar. Probemos si funciona. Para los valores negativos es el rojo y para los valores positivos el verde azulado. Bien, está funcionando correctamente. Le asignamos su formato. En etiquetas de categoría, la fuente de este será Arial. El tamaño de 14 y de color blanco. En tamaño y estilo desactivamos el fondo de la tarjeta. Listo, ya terminamos esta parte. Bien, crearemos un gráfico de áreas en el que vamos a comparar las ventas totales versus las ventas del año anterior por mes para un determinado año seleccionado. Asimismo, debemos mostrar la diferencia y el porcentaje de variación de ambos valores.
Insertamos el gráfico. En el eje X de la tabla calendario seleccionamos la columna mes número. En el eje Y seleccionamos las medidas ventas totales y las ventas del año anterior. En información sobre herramienta seleccionamos la medida diferencia y la medida variación de ventas. Listo, ahora le daremos su estilo. En objeto visual, tamaño y estilo, desactivamos el fondo. Para el título, este será total ventas versus las ventas del año anterior por mes. La fuente será Arial, el tamaño de 14 y el color del texto será blanco. En el eje X en valores, este será de color blanco. Desactivamos el título del eje. Para el eje Y lo desactivamos, así como también el título del eje. En leyenda, el color del texto será blanco y el tamaño de 9. Ahora en líneas, en tipo de línea seleccionamos suave. En colores para las ventas del año anterior, este será blanco, y para el total de ventas seleccionamos más colores y escribimos el siguiente código: numeral F97D25. En sombrear área escribimos 90%. Ubicamos el gráfico en su lugar correspondiente. Ahora debemos mostrar la diferencia de ventas por trimestre del año anterior. Estos valores los representaremos en un gráfico de barras. Bien, insertamos la visualización. Para el eje Y de la tabla calendario seleccionamos la columna de trimestre. En el eje X seleccionamos la medida diferencia. En información sobre herramientas seleccionamos la variación de ventas.
Ahora le damos su formato. Desde objeto visual seleccionamos tamaño y estilo. Desactivamos el fondo. En título, este se llamará diferencia de ventas por trimestre año anterior. La fuente de este será Arial, el tamaño de 14, el color blanco. En eje Y, la fuente del eje será blanco. Desactivamos el título del eje. Para el eje X lo desactivamos, así como también su título. En barras, para el color de esto seleccionamos formato condicional. En estilo de formato será regla. ¿En qué campo debemos pasar esto? Seleccionamos la medida diferencia. Si el valor es mayor o igual al mínimo, seleccionamos número, y menor a 0, entonces el color de este, seleccionamos más colores y en hexadecimal escribimos el siguiente código. Insertamos una nueva regla. Si el valor es mayor o igual a 0, seleccionamos número, y menor al máximo, el color de este, seleccionamos más colores y escribimos el siguiente código. Bien, hacemos clic en aceptar. Activamos las etiquetas de datos. En valores, la fuente de esto será DIN, el tamaño de 10, el color será blanco. En mostrar unidades seleccionamos ninguno. Activamos el fondo de las etiquetas. Y en nivel de transparencia lo ponemos a 50%. Ajustamos el tamaño. Ya para ir terminando esta visualización, ordenaremos los trimestres de forma ascendente. Hacemos clic en estos tres puntos, en más opciones, ordenar eje, seleccionamos trimestre, nuevamente hacemos clic, ordenar eje y seleccionamos orden ascendente. Con ello ya terminamos la diferencia de ventas por trimestre del año anterior. Lo siguiente que haremos será un gráfico de columnas en el que vamos a comparar las variaciones de las ventas por mes. Bien, insertamos el gráfico. Para el eje X de la tabla calendario seleccionamos
la columna de mes num. Para el eje Y, seleccionamos la medida variación. Ahora le daremos estilo. Nos vamos a objeto visual, seleccionamos tamaño y estilo. Desactivamos el fondo. Para el título, este se llamará variación de ventas por mes del año anterior. La fuente será Arial, el tamaño de 14, el color blanco, para el eje X, en valores, el color de este será blanco. Desactivamos su título. En el eje Y lo desactivamos, así como el título correspondiente. En columnas, el color de estas será blanco. Activamos las etiquetas de datos. En valores, la fuente será DIN, el tamaño de 10, y para el color de las etiquetas seleccionamos formato condicional. En estilo de formato seleccionamos reglas. ¿En qué campo se debe basar esto? Seleccionamos la medida de variación de ventas. Y si el valor es mayor o igual a menos 100, este será el número. Y menor a 0, el color de este. En hexadecimal escribimos el siguiente código. Listo. Insertamos una nueva regla. Si el valor es mayor o igual a 0, seleccionamos número, y menor a 100, para el color de este, escribimos el siguiente código. Para el fondo de las etiquetas lo activamos y en nivel de transparencia lo ponemos 50%. Ubicamos el gráfico en su lugar correspondiente. Y listo. Ahora debemos mostrar la diferencia de ventas por semestre del año anterior. Para estos valores lo representaremos en un gráfico de barras. Bien, insertamos la visualización.
En el eje Y de la tabla calendarios seleccionamos semestre. Para el eje X de las medidas seleccionamos diferencia. En información sobre herramienta seleccionamos la medida variación. Para el formato de la visualización lo copiamos de la diferencia de ventas por trimestre. Lo seleccionamos copiar formato y lo pegamos. Bien, en el título este se llamará diferencia de ventas por semestre del año anterior. En etiquetas de datos en valores nos vamos a mostrar unidades y en esta parte seleccionamos ninguna. Listo. Ahora para ordenar los semestres hacemos clic en estos tres puntos, ordenar eje, seleccionamos semestre y nuevamente hacemos clic en los tres puntos y seleccionamos orden ascendente. Lo ubicamos en su lugar correspondiente. Y listo, ya tenemos la diferencia de ventas por semestre. Bien, ahora vamos a crear estas dos tablas donde vamos a comparar las ventas totales, las ventas del año anterior, las diferencias, las variaciones, las ganancias para cada uno de los colaboradores, así como también las categorías de productos que se ofrecen en el negocio. Insertamos la primera tabla. En columnas seleccionamos de la tabla colaboradores el nombre de cada colaborador y las medidas total ventas, ventas del año anterior, diferencia y variación. Desde objeto visual le asignamos su formato en tamaño y estilo. Desactivamos el fondo. En valores preestablecidos seleccionamos mínimo. Para valores, en color de texto será blanco. En color de fondo seleccionamos más colores y escribimos en hexadecimal el siguiente código: numeral 34141F. En color de texto alternativo será blanco y en alternar color de fondo será el color que insertamos recientemente. En encabezados de columna, el color del texto será blanco y el color del fondo será el color personalizado que insertamos. Para totales, el color de texto será blanco y el color de fondo el color que insertamos.
Ahora para la columna de variación insertaremos las barras de datos. Para ello nos vamos a elementos de celda. En serie seleccionamos variación de ventas. Activamos las barras de datos. Para cambiar los colores hacemos clic en formato condicional. Para la barra positiva seleccionamos más colores y escribimos el siguiente código. Numeral 4EF 5E5. Para la barra negativa el siguiente código. Numeral F03 F3B. Aceptamos. Listo. Ajustamos el tamaño de la tabla. Listo, ya terminamos la primera tabla. Ahora, antes de crear la segunda, crearemos una nueva medida. Este será total ganancias. Será igual a sum de la tabla datos, la columna que queremos sumar es ganancia. Cerramos paréntesis y enter. Listo, ahora sí, insertamos la tabla. En agregar datos. De datos seleccionamos la columna de categoría. Y de las medidas insertamos el total ventas, las ventas del año anterior, la variación y las ganancias. Bien, para el formato de la visualización lo copiamos de la primera tabla. Ahora debemos asignarles a la columna de variación las barras de datos. Y para la columna de ganancias tenemos que cambiar el color de la fuente. Bien, empecemos por la variación. Nos vamos a elementos de celda. En serie seleccionamos variación. Activamos la barra de datos. Para cambiar el color. Para la barra positiva insertamos el siguiente código. Para la barra negativa de igual manera. Aceptamos. Bien, ahora para la columna de ganancias lo seleccionamos. Activamos el color de fuente. En valor mínimo insertamos el color que estamos utilizando.
Para el valor mínimo insertamos el código del color que estamos utilizando para los valores negativos. Para el valor máximo insertamos el color de los valores positivos. Por último, ajustamos el tamaño de la visualización. Listo, ya terminamos las dos tablas. Ahora vamos a crear un gráfico de KPI, el cual nos va a ayudar a analizar las ganancias que se tuvo para un determinado año seleccionado. Asimismo, este valor lo podremos comparar con la meta de ganancia del negocio. Bien, lo primero que haremos es crear una medida. Este se llamará meta y simplemente será igual. Supongamos que en el negocio cada año se debe superar la ganancia de 13.500. Bien, insertamos la visualización. Para el valor, seleccionamos la medida total ganancias. Para el eje de tendencia de la tabla calendario seleccionamos la columna de año. Y para destino, la medida que creamos recientemente. Ahora le asignamos su formato en tamaño y estilo. Desactivamos el fondo. Para el título, este se llamará Ganancia y Meta por año. La fuente será Arial. El tamaño de 14. El color de texto será blanco. Lo alineamos al centro. Para el valor de globo, la fuente es DIN. El tamaño de 45 en negrita. Para el eje de tendencia lo desactivamos. En etiqueta de objetivo, el color de la fuente será blanco. En distancia al objetivo, en estilo, seleccionamos ambas, tanto la diferencia como el valor en porcentaje.
Bien, nuevamente nos devolvemos a tamaño y estilo. En borde visual lo activamos. Este será de color blanco. Para las esquinas redondeadas lo ponemos a 10. Activamos la sombra. Este será también de color blanco. Y en compensación seleccionamos interna. Bien, ya terminamos el gráfico de KPI. Ya para ir terminando nuestro dashboard, nos hace falta asignarle su estilo al segmentador. Bien, lo seleccionamos. En tamaño y estilo, desactivamos el fondo. En configuración del segmentador, nos vamos a selección. Y en esta parte activamos la selección única. Y en encabezado de segmentador lo desactivamos. Listo. Ya casi terminamos nuestro tablero. Por último, insertaremos el título general del panel. Este se llamará Dashboard Financiero. La fuente será Arial, el tamaño de 24. El color del texto será blanco. Bien, seleccionamos el cuadro de texto, nos vamos a tamaño y estilo y desactivamos el fondo. Y listo. Espero que les haya gustado este nuevo video. Y hasta la próxima.